Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Levítico 7. Bueno, como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo. Esos son mis canales de contacto en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar si requieren de alguna cosa relacionada pues con Dios, con sus vidas. Bueno, ¿qué les voy a decir? Bueno, en mi canal de YouTube les pido por favor que se suscriban para que pueda transmitir directos desde ahí. Me faltan todavía 16 personas que se suscriban. Les agradezco si lo hacen. Bueno, hoy voy a leerles entonces Levítico. Vamos a entregar ese tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu justicia, por tu misericordia. Te doy gracias por todas las cosas grandes que tú haces en mi vida, Señor. Gracias por protegerme a mí, a mi familia, a las personas que les predico, Dios. Gracias por todo, Señor. Gracias por proteger mi nación, Señor. Gracias, Dios, por proteger mis vecinos, Señor. Tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Te alabo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, no, no. Bueno, voy a leer Levítico. Porque esa luz no me gusta. No me gusta esa luz, pero bueno. Van a leer Levítico 5. Levítico 7 dice: Esta es la ley de la ofrenda. Esta es la ley de la ofrenda por la culpa. Es cosa santísima. Es cosa santísima. El lugar donde se inmola el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Obviamente él es el sacerdote, ¿cierto? Y él rociará su sangre sobre el altar alrededor. Entonces dice, en lugar donde se inmola el holocausto, también se degollará la víctima por la culpa. ¿Ok? Y él rociará su sangre sobre el altar en derredor. Entonces estamos hablando de la ofrenda por la culpa. Luego ofrecerá toda su grasa, la cola gorda, la grasa que cubre los intestinos, los dos riñones, la grasa que hay sobre ellos, en los ijares, sacando juntamente con los riñones la grasa del hígado. Luego el sacerdote lo dejará consumir sobre el altar como ofrenda ígnea a Yahweh. Es ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Se comerá en un lugar santo. Es cosa santísima. La ofrenda por el pecado es como la ofrenda por la culpa. Tienen una misma ley. Será de aquel sacerdote que haga la expiación con ella. Entonces hay una ley por la culpa y una ley por el pecado. Una ofrenda por la culpa y una ofrenda por el pecado. Y de esas ofrendas, tanto por la culpa como por el pecado, los sacerdotes podían comer. No todo, ¿cierto? Hay cosas que son quemadas a Dios, como la grasa. La grasa significa la gloria de Dios. Entonces, o sea, porque la grasa es aquello que es vanidad, ¿cierto? Y no nos pertenece ninguna gloria a nosotros, sino que la gloria es de Dios. En Dios no sería vanidad, es gloria, ¿ok? Sacerdote, entonces parece que hay expiación por la culpa y expiación por el pecado. El sacerdote que presente el holocausto de alguno tendrá para sí mismo, como sacerdote, la piel del holocausto que presentó. Toda ofrenda vegetal que se cocine en horno y todo lo cocinado en cazuela o en sartén será el sacerdote que lo haya presentado. Pero toda ofrenda vegetal amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. Esa parte no la entiendo mucho, dice que es para el sacerdote y la otra dice que es para todos
los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. No entiendo cómo hacían con esa ofrenda. Toda ofrenda vegetal amasada con aceite o seca será para todos los hijos de Aarón, cada uno igual a su hermano. Esta es la ley del sacrificio de paz que se presentará a YHWH. Si lo presenta en acción de gracias, entonces junto con el sacrificio de acción de gracias, presentará tortas sin levadura amasadas con aceite. Bueno, ya hablamos de la ofrenda por el pecado, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de la ofrenda de sacrificio de paz. Si lo presenta en acción de gracias, entonces junto con el sacrificio de acción de gracias, presentará tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untados con aceite y tortas fritas de flor de harina amasadas con aceite. Entonces aquí está hablando de sacrificio de paz, está hablando de sacrificio, obviamente está hablando de animales, pero aparte del sacrificio de paz, tiene que presentar una ofrenda vegetal, ¿cierto? Y que tiene que ir siempre con aceite. Además del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. De ello presentará una parte de cada víctima como ofrenda a YHWH y será del sacerdote que haya rociado la sangre de los sacrificios de paz. La carne del sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias se comerá el día de su ofrecimiento. No dejará nada para la mañana siguiente. Pero si el sacrificio de su víctima es por un voto u ofrenda voluntaria, se comerá el día que se presente su sacrificio, y su sobrante podrá comerse al día siguiente. Entonces, cuando es ofrenda de paz, todo se debe comer inmediatamente, el mismo día, pero cuando es por voto u ofrenda voluntaria, se come el día presente, ese sacrificio, o sea, la carne, pero también se puede comer hasta el día siguiente. Mas la carne del sacrificio sobrante del tercer día se quemará en el fuego, o sea, ya hasta el tercer día, ¿no? Entonces, primero y segundo día, cuando es ofrenda voluntaria, se puede comer hasta el segundo día, pero el tercer día ya se debe quemar en el fuego. Pues si la carne del sacrificio de paz se come al tercer día, ciertamente no le será aceptado ni tenido en cuenta, será cosa abominable. Entonces aquí hay algo que es, pasado el tiempo, ya no vale, ya es abominable. O sea, el tiempo es importante en las cosas que se hacen. El tiempo siempre es un mal tiempo. Por ejemplo, un bebé nace antes de tiempo, grave. Nace después de tiempo, grave también, ¿cierto? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que hay cosas que se hacen en un tiempo y en un tiempo son aceptados al Señor, pero si se hace después de cierto tiempo, ya no es aceptado al Señor, ya se consideraría una abominación. O sea, en vez de ser algo que bendice, algo que alaba al Señor, se convierte en algo que desagrada al Señor. Será cosa abominable y la persona que coma de él cargará con su pecado. La carne que toque alguna cosa impura no se comerá, será consumida con fuego. En cuanto a la otra carne, todo el que esté limpio puede comer dicha carne. Pero la persona que estando impura, coma carne del sacrificio de paz que pertenece a YHWH, aquella persona será cortada de su pueblo. Si alguno toca cosa impura, de impureza de hombre o de animal inmundo, y este que será cortado del pueblo, no sé si significa que sea echado, expulsado, o que sea aniquilado. Recuerde que en Israel había cosas que el Señor decía que tenían que apedrear o, sí, o sea, como dicen, desvivirlo, ¿ok? Según aquí la escritura. Entonces, que sea cortado, o sea, era una abominación tan grande que ya salía, ya no había redención para esa persona. O sea, aquella persona pero la persona que estando impura, ¿esto qué significa? Coma el sacrificio de paz. Eso fue lo que le pasó a Judas. Él, siendo impuro, comió el sacrificio de paz. Judas participó en la Santa Cena del Señor con hipocresía. Él sabía que iba a entregar al Señor y aún así comió el pan del Señor, el pan que representaba el cuerpo del Señor. Entonces por eso Judas fue cortado,
por esa hipocresía, por recibir impuramente al Señor. ¿Ok? Entonces todas estas personas que de alguna manera se acercan a Dios, eh, y no lo hacen de una manera correcta, son abominables delante del Señor. Por eso las personas que tienen malas intenciones para predicar, mi amado, muy difícilmente alcancen salvación. ¿Sí? Usted dice, y en cambio los otros pecados, mi amado, por más malos que sean. Sí, mire Pablo está asesinando, de alguna manera asesinando a la iglesia, pero lo hacía en ignorancia. Y Pablo alcanzó redención, pero Pablo no iba con hipocresía, o sea, no era que estaba buscando algo, no. Pero todas personas que se acercan a Dios y que predican de Dios simplemente por el dinero, mi amado, esa gente es quitada porque está participando del sacrificio de paz que es Cristo con impureza en su corazón, inmundamente. Eso es una abominación, o sea, es abominable, no alcanzan salvación. Es grave, es muy grave. Y yo he visto, por ejemplo, en Colombia pasó que cierta pandilla, gente que hacía lo malo, tenían una iglesia cristiana. Ya eso es, o sea, cuando usted va con una persona, usted ve que los malos, por más malos que sean, ellos no se meten con nada de Dios. O sea, ellos no van y dañan algo en la iglesia católica o hacen algo contra, ¿sí? Contra algo que ellos tienen respeto por Dios. No lo hacen. Pero la gente que no tiene ningún tipo de respeto por Dios, sino que usa las cosas de Dios también como cualquier otra cosa, esa gente ya es desechada. Es grave, es gravísimo. O sea, es gravísimo alguien, o sea, una persona puede predicar por Dios, mm, predicar de Jesucristo en ignorancia. Y, y no es por enriquecerse, sino que en ignorancia. Pero el que lo está haciendo sabiendo que lo único que quiere buscar es dinero, esa persona ya ha sido desechada. O sea, ese que va con esa intención, que realmente no cree en Dios, no cree en Jesús, sino que sabe que los diezmos están ahí y que es un buen negocio, esa persona es desechada, es cortada, no alcanza redención, no lo alcanza porque lo está haciendo. Entonces, por eso el pecado más grave, mi amado, es meterse con las cosas de Dios. O sea, es el pecado más grave, o sea, usar a Dios, usar las cosas de Dios para un beneficio económico, pero sabiéndolo. O sea, hay gente que predica de Dios, de pronto se enriquece, pero ellos creen que están bien. O sea, ellos creen que lo están haciendo bien, ellos creen que está sirviendo a Dios, ellos creen que Dios así les da, pero Dios les quiere multiplicar. Entonces lo hacen en ignorancia. Pero es aquella persona que no cree en Jesús, no sabe nada de Jesús, esa persona, mi amado, y realmente no le importa a Jesús, pero sabe que es un negocio. Esa persona, mi amado, no alcanza redención. O sea, meterse con las cosas sagradas de Dios sabiéndolo no alcanzan. Es peor que asesinar. Eso es peor, porque es lo sagrado de Dios. Por eso yo digo, hay gente muy mala, pero no hacen nada. Dicen, no, yo en la iglesia católica no hago nada, ni tampoco se meten porque es su pensamiento de qué es Dios. O sea, hay un respeto en lo que ellos creen de Dios. ¿Ok? Entonces, esa gente alcanza redención, no por la iglesia católica, sino porque tienen un temor de Dios. Y en el fondo, de bueno, yo hasta allá no. O sea, es como meterme directamente con Dios. En cambio, los otros, ¿quién es Dios? Dios no existe, yo puedo hacer lo que yo quiera y voy a ganar dinero predicando de Cristo, porque yo no creo en eso. O sea, no es lo que yo digo, sino lo que dice el malvado. Entonces es muy malo, por eso ustedes tienen que saber con qué personas les están predicando. Sí necesitan saber el testimonio de alguien. No porque tenga una cara bonita, no porque hable bonito, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Porque la gente más malvada, mi amado, están predicando en los púlpitos. No estoy diciendo que todo el que predica es malvado, y no en los púlpitos, en cualquier lugar, como por ejemplo acá que yo les predico. Entiendan eso, la gente más mala, más dañada, ¿de dónde han salido? De Creciendo en Gracia. Mire todo,
lo que hizo ese señor. Y también esta iglesia de este otro señor, no sé si es de Guatemala o de dónde es, un señor que abusaba. Si está acusado y está en la cárcel. Y supuestamente el mega apóstol, ¿ok? Porque sí, mi amado, la gente más malvada no es la gente que está asesinando, porque ellos alcanzan redención. Es la gente que usa las cosas de Dios sin creer realmente en Dios, por un beneficio, sea económico o por un beneficio. Miren Perú. En Perú, sí fue en Perú, un pastor abusó de una niña y la mató y la metió en una maleta. Eso lo descubrieron en qué? En una cámara, que vieron que la niña entró a su casa, que él entró con la niña. Entonces, mi amado, si ves, o sea, una cosa es ser malvado, pero otra cosa es ser malvado y usar las cosas de Dios para hacer su maldad. Una cosa es un ladrón por fuera, pero si un ladrón es ladrón para ir a robar a la gente por medio de la predicación, ya eso es peor, ya eso es una abominación, es gente totalmente, pero la desechada, la más mala que puede existir. Entonces la gente más mala que puede existir es la gente que predica, o sea, dentro de la gente que predica de Cristo, ahí está la gente más malvada. No todos los que predicamos de Cristo, entonces seríamos malvados, no. Pero si usted quiere saber dónde está el malvado, mi amado, está predicando, se lo aseguro. El más malo y más dañado y más perverso está predicando. Por eso el anticristo, ¿qué va a hacer? Va a venir a hablar de Dios, pero va a tergiversar las cosas, ¿cierto? Bueno, voy a seguir leyendo. Voy a leer en el 19. La carne que toque alguna cosa impura no se comerá, será consumida con fuego. Bueno, dice el 20, pero la persona que estando impura coma carne del sacrificio de paz que pertenece a YHVH, aquella persona será cortada de su pueblo. Entonces hay pecados, mi amado, que son imperdonables. Y ese pecado imperdonable es meterse con las cosas de la iglesia, las cosas santas de Dios, para un beneficio personal, no creyendo en Dios. Es eso. O sea, no en ignorancia, es la persona lo hace a propósito. Si alguno toca cosa impura de impureza de hombre o de animal inmundo o de cualquier abominación inmunda y luego come la carne del sacrificio de paz que pertenece a YHVH, tal persona será cortada de su pueblo. Mire, otra vez. O sea, el sacrificio de paz que es Cristo no se puede comer impíamente. No se puede. O sea, si yo sé que estoy en pecado, ¿cierto? Voy a poner el ejemplo conmigo. Si yo sé que estoy en pecado y no me arrepiento a la hora de compartir el pan, ¿cierto? Del pecado que haya hecho. O si yo sé que estoy en pecado, y yo sé que voy a seguir en pecado, pero estoy en un lugar compartiendo el pan y para que los demás vean que yo sí soy buena, entonces comparto la Santa Cena con ellos y como ya he sido desechada. O sea, no alcanzo redención. No alcanzo redención. O sea, comer la Santa Cena del Señor es muy significativo. Y no puedo ir allá con pecado. Puedo ir con pecado de ignorancia, sí, que yo haya pecado contra alguien y no me acuerde, que no sepa. Pero yo sabiendo que hice algo y a propósito lo hago, sería totalmente desechada. Y me pongo como ejemplo, porque a cualquiera que haga eso, pasa eso. Por eso un hijo de Dios no puede participar de la Santa Cena estando en pecado. Miren, mis amados, en el tiempo que yo estaba en pecado, yo ni predico. O sea, es las cosas de Dios. Yo no me atrevo ni siquiera a predicar. No me atrevo. Una cosa es que yo haya pecado y me haya arrepentido y yo sí predico. Lo siento, porque siempre el Señor nos da redención. O sea, si hay un verdadero arrepentimiento en mi corazón. Yo no soy una persona que cargue con la culpa todo el tiempo. Si hay arrepentimiento, ya no hay culpa. Pero yo digo, es en este pecado que yo estoy ahí y mientras estoy en el proceso de arrepentimiento, yo me alejo de las cosas de Dios porque no soy capaz. O sea, no soy capaz, se llama hipocresía. Mi amado dice el peor pecado, la hipocresía, tú saber que no.
pero estoy hablando de las cosas santas con Dios, no la hipocresía del mundo, la hipocresía delante de Dios, la hipocresía de aparentarle a la gente, yo estoy bien con Dios, pero Dios sabe que estoy mal con Él y usar las cosas de Dios para aparentarle a la gente. Es malo usar las cosas de Dios, es gravísimo, sabiéndolo, sabiéndolo. Cuando uno está en ignorancia, es perdonado, pero si uno lo sabe y lo hace, ya Dios no le da a uno posibilidad de redención, de arrepentimiento. Ha sido desechado. Por eso el que venga a predicar de Cristo tiene que limpiarse y tiene que saber que en Dios no le gusta la hipocresía y usarlo a Él para manipular a la gente. No se puede para mi beneficio y yo sabiéndolo. Una cosa es en ignorancia, pero que yo lo estoy haciendo a propósito, les voy a predicar y me voy a enriquecer y voy a hacer esto y voy a conseguir plata, sabiéndolo así. Ya eso es gravísimo. Eso significa la persona que haga eso ya, por eso hay muchos pastores que ya han sido desechados, no van a alcanzar redención, porque están ahí con otros intereses usando las cosas de Dios. Y por eso es que hacen cosas tan abominables, por eso es que abusan de niños y todo eso, porque toda la persona que ha sido desechada empieza a hacer cosas muy malas. El 22, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, no comeréis cebo de novillo, ni de cordero, ni de cabra. La gracia de animal muerto, la gracia de animal despedazado, podrán servir para cualquier uso, pero ciertamente no la comeréis. Porque cualquiera que coma la grasa del animal del cual se ofrece sacrificio ígneo a YHVH, esa persona que la coma será cortada de su pueblo. O sea, la grasa del animal que es ofrecida al Señor, que se presenta al Señor como sacrificio, no se puede comer. Que eso representa como la gloria. Puede ser usada para otras cosas, pero no para comer. Cualquier persona que coma sangre alguna, esa persona será cortada de su pueblo. Mira, está diciendo sangre alguna, esa persona será cortada de su pueblo. Y eso tiene que ver con, mire qué tan sagrado era para el Señor que comieran ellos sangre, mi amado, porque la sangre que nosotros teníamos que comer, beber, es la sangre de Cristo. Entonces, por eso la sangre de un animal, si alguien comía sangre de animal, era cortado, era quitado de Israel. Como les digo, no sé si significa que lo desvivían o simplemente lo echaban fuera de la congregación, pero en sí, ya esa persona era desechada, no alcanzaba salvación, porque en ese tiempo la salvación era estar ahí en el pueblo de Israel, entonces no alcanzaba salvación. Entonces, mire, mi amado, qué tan importante. Nosotros como gentiles, Pablo nos dejó eso, de que no podíamos comer sangre ni comer cosas de animales como sacrificados. Y esto yo entiendo muchas veces de comer sangre como si uno asesinara a alguien. ¿Ok? Entonces, es importante no comer sangre, mi amado. No, esto de morcilla no es bueno. O sea, la gente lo hace en ignorancia, yo lo hacía en ignorancia. Y eso no significa que fuera desechado, entiendan eso. Cuando las cosas se hacen en ignorancia, no hay pecado. Es cuando tú sabes que el mandamiento está y aunque sabiendo lo que significa, lo haces. ¿Qué significa comer sangre? Tiene que ver también con el asesinato. O sea, como si yo asesinara a mi hermano. Eso significa comer sangre. Entonces, si yo ya sé que el Señor dice que no, le entiendo el significado y a pesar de eso lo hago, significa que soy desechada, porque es incumplir un mandamiento ya sabiéndolo, el significado tan grave que es para el Señor. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que presente sacrificio de paz ante Yahweh conducirá su víctima a Yahweh del sacrificio de sus ofrendas de paz. Sus propias manos acercarán las ofrendas ígneas ante Yahweh, presentará la grasa y el pecho para mecerlo como ofrenda medida ante Yahweh. Entonces mire que hay cosas que se ofrecen y que la persona misma la puede hacer y es esto, la ofrenda, el sacrificio por la ofrenda de paz lo ofrece la persona, no el sacerdote. O sea, el sacerdote participa, hace otras cosas, pero la persona es el que ofrece, cada persona ofrece. Entonces por eso el sacrificio de paz debe ser ofrecido por cada uno de nosotros. Es decir, yo a ustedes les predico de Cristo, yo les hablo de Cristo, pero ustedes individualmente, cada uno de ustedes tiene que presentar a Jesucristo. O
sea, yo y cualquier predicador enviado por Dios les habla de Cristo, pero usted es el que tiene que tener usted mismo en intimidad con Dios, presentar a Cristo como sacrificio de paz por usted. Decir, Señor, yo realmente creo en Él. O sea, que yo crea en Cristo no le sirve a usted. Usted tiene que creer en Cristo. No dice, si su mamá o su papá cree en Cristo, usted es salvo. No. El Señor dice, cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué significa? Yo creo en Cristo, y como dice Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Como yo creo en Cristo, yo oro por mi familia para que ellos también crean en Cristo. Es eso. Por eso mi familia también es salva, pero porque porque oro por ellos, porque ellos al final tienen que creer propiamente en Cristo. No porque por mi creencia, nadie se salva por mi creencia me salvo exclusivamente yo. Pero cuando yo creo, estoy acercando a otros al Señor. Pero ellos mismos tienen que presentar la ofrenda. Ellos mismos. El sacerdote dejará consumir la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Pero mire, entonces, pero el comer del sacrificio, hay unas cosas que podían comer casi todo el mundo, creo, pero por ejemplo, del sacrificio solamente puede comer Aarón y los sacerdotes, nadie más. Son una cosa es que lo presente y otra cosa es que lo coman. O sea, la gente presenta a Cristo la ofrenda de paz, se vuelve sacerdote y ahí puede comer la ofrenda de Cristo, ¿sí? O sea, la gente presenta a Cristo, le dice, Señor, yo creo en tu Hijo, y por creer en el Hijo, ahora sí puede comer del sacrificio, que es participar de la cena del Señor. Entonces, aquel de entre los hijos de Aarón que presente, bueno, de vuestras ofrendas de paz también daréis la espaldilla derecha como ofrenda mecida al sacerdote. Aquel de entre los hijos de Aarón que presente la sangre de las ofrendas de paz y la grasa recibirá la espaldilla derecha como porción. Porque yo he tomado de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos el pecho que se mece y la espaldilla que se alza, y los he concedido al sacerdote Aarón y a sus hijos por estatuto perpetuo de los hijos de Israel. Tal es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas ígneas de YHVH, desde el día en que los presento desde el día en que los presentó para servir como sacerdote a YHVH. Es lo que YHVH ordenó que se les diera por estatuto perpetuo en sus generaciones, desde el día en que fueron ungidos por los hijos de Israel. Tal es la ley del holocausto, de la ofrenda vegetal, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda de la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de la ofrenda de paz, que YHVH ordenó a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los hijos de Israel quisieran acercar sus ofrendas ante YHVH en el desierto de Sinaí. Entonces aquí están todas estas ofrendas que se presentan al Señor. La ofrenda vegetal, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Entonces van 3 ofrendas. Entonces la ley del holocausto, la ley de la ofrenda vegetal, la ley de la ofrenda del pecado, la ley de la ofrenda por la culpa, la ley de las consagraciones y el sacrificio de las ofrendas de paz. Entonces, todo se hacía por medio de una ley, por medio de las leyes que el Señor mostraba. Entonces, mi amada, lo que quiero hoy, lo que el Señor quiere hablarles es que no piensen, que entiendan que la gente que hace lo malo y sirve a Dios, por mucha de esa gente, y sirve a Dios en apariencia, entre comillas, y están haciendo algo en la iglesia, pues ustedes deben entender que esa gente ha sido desechada. O sea, esa gente daña el testimonio de Dios. Mucha gente se aparta porque dice, este es un pastor y abusó sexualmente de este niño o de esta mujer o de este hombre, entonces Dios es malo. No es así. Lo que está diciendo el Señor, que esa persona ya ha sido desechada, que no la tengan en cuenta, que esa persona ya perdió la salvación. Nunca se va a arrepentir. Nunca. Nadie que se meta con las cosas de Dios, no hay arrepentimiento, ni les prediquen a ese tipo de personas que están en las cosas de Dios y están abusando, porque esa gente son lobos disfrazados de ovejas que se meten en las iglesias es para dañar el testimonio de Dios.
Son ya Satanás completamente, están totalmente poseídos por Satanás. Cualquier persona que estando hablando de Dios esté haciendo esos actos delictivos por otro lado, usando a Dios, esa persona ya es mala. O sea, no le tema a una persona por más pecado que tenga, pero no se mete con Dios. Dice, no, yo no creo en Dios y yo no hablo de Dios, porque yo no creo en Dios. Listo, esa persona todavía puede alcanzar redención. Pero si alguien dice que cree en Dios, pero está practicando cosas malas hacia el prójimo, y es como eso de asesinato, de robarle usando a Dios, esa persona es desechado. Y también es desechado, mi amado, cualquier persona que va y participa de la cena, de comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, sabiendo que está en pecado, pero para que los otros me vean, para que los otros crean que yo estoy bien. Esa persona ya ha sido desechada. O sea, no alcanza redención. Ni hagan nada, ni esperen nada de esa persona, ni la tengan en sus afectos, porque les van a hacer daño, porque han sido desechados, no alcanzan arrepentimiento. En cambio, una persona por más mala que sea, por ejemplo, Pablo hizo muchas cosas malas, pero alcanzó arrepentimiento porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Entienden eso? En uno pensar que está haciendo lo correcto, pero y la diferencia, eso está bien, porque él piensa, estoy haciendo bien, pero el que sabe que está haciendo lo malo y dice, es que yo lo hago porque yo quiero ganar dinero, ya ese es desechado. Como Judas. Judas, aunque se arrepintió supuestamente, no alcanzó redención, porque él se metió directamente con Cristo, entregó a Cristo y comió del cuerpo de Cristo. O sea, si él sabía que iba a entregar al Señor, ¿por qué comió del cuerpo de Cristo? Es que es el pecado del no, el pecado de Judas no fue haber entregado al Señor, no, fue haber comido del cuerpo de Cristo, sabiendo que tenía maldad en su corazón, sabiendo que iba a entregar a esa persona. Ese es el pecado de Judas, por eso no alcanzó arrepentimiento. Pedro no fue así, Pedro participó de la Santa Cena, pero no sabía que iba a negar al Señor más adelante. Es como alguien que participa de la Santa Cena y después vaya a hacer lo malo. Hace poquito yo fui a una casa y, y la chica participó de la Santa Cena. Después hizo algo malo, ¿ok? Pero no tiene nada que ver. O sea, no es desechada por eso, porque ella no dijo, yo voy a comer acá y después voy a hacer algo malo, después voy a pecar, ¿sí? O sea, es diferente. Judas ya sabía que estaba pecando, ya sabía que iba a entregar al Señor y aún así comió del cuerpo de Cristo sabiendo que iba a pecar. Entonces es el que participa, es grave, es grave. Por eso no es bueno que la gente comparta la Santa Cena con nosotros si, si está en hipocresía, ¿sí? Si está en ignorancia, sí. Pero si está en hipocresía, no pasa nada. ¿Ves? Si pasa en hipocresía, es gravísimo. Entonces a esta chica no le pasa nada. No ha sido desechada por Dios. Porque pasó eso. Porque después de comer, cometió algún pecado, dijo alguna grosería. Eso no es malo. Yo también lo he hecho. He participado del cuerpo de Cristo y he hecho de pronto algo malo después, pero no cuando fui a participar del cuerpo de Cristo dije, ay, ya es, apenas salga de aquí voy a ir a cometer pecado. No, yo no estaba pensando en eso. Ok, entonces es así. Judas fue desechado no porque entregó a Cristo, porque Pedro negó al Señor, sino porque participó del cuerpo de Cristo. Él comió el pan y comió la sangre de Cristo sabiendo que iba a traicionar al Señor. Entonces es el pecado, mi amado, es el pecado de hipocresía en las cosas sagradas de Dios. Bueno, mis amados, entonces para que ustedes entiendan esto, no se dejen dañar, no se dejen dañar el corazón. Es porque la gente más malvada está predicando de Cristo. No todos los que predican de Cristo son malos, entiendan eso. Pero si usted quiere saber dónde está la gente más dañada de este mundo, están predicando de Cristo y usando a Cristo para enriquecerse, para abusar, para dañar. Están haciendo eso. No se dejen engañar. Satanás se viste de ángel de luz. Bueno, que tengan un feliz día. Los amo en Cristo Jesús. Y bueno, que Dios los bendiga, que tengan un feliz día. Y con la gracia de Dios nos vemos a las 10 de la noche. Yo sé que muchas veces les digo que nos vamos a ver y al final no. Ayer no lo hice porque estaba muy agotada, muy cansada. Entonces por eso ayer no vine. Pero siempre que pueda lo hago. Entonces con la gracia de Dios espero podernos ver hoy a las 10 de la noche. Los amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz día.